Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo Instagram Live, estos encuentros semanales que brindo como excusa, ¿sí? Para compartir contigo tips, claves y prácticas en algún punto que hagan que puedas conectar con una realidad diferente, disfrutarla, saborearla y por sobre todo experimentarla. Soy Pablo Lema y te agradezco que compartas este video en caso de que lo consideres de interés y que le pueda aportar a alguien que también resuene con toda esta información, y le des un like y sugerencias, comentarios, ya sabes que lo puedes hacer a través de los mensajes por aquí, por Instagram, o si no, cuando lo veas subido a mi canal de YouTube. Agradezco también a quienes me acompañan, en este caso Logos Astral. Muchísimas gracias una vez más por estar acompañándome, y también agradezco a los que se sumen, ¿sí? Se sigan sumando a este programa, o si después ven este encuentro en vivo y en este caso en diferido. Bien, ¿cuál es la propuesta de hoy? Que podamos ingresar con motivo de una invitación gratuita que quiero hacerte, sí, ya casi al cierre de este encuentro, que podamos ingresar a responder o al menos vislumbrar, ¿sí? con perspectiva, con claridad, que lo puedas sentir y experimentar la siguiente pregunta. Y es, ¿de qué depende tu economía, tu salud y tu bienestar? Si yo te hago esta pregunta en este momento, me gustaría que conectes con lo que se te viene en este momento a tu mente, a tu cuerpo, a tus emociones. ¿De qué depende tu economía, tu salud y tu bienestar? ¿De qué hablo entonces cuando te hago esta pregunta? Nadie puede negar hoy en día que se están viviendo a nivel social tiempos caóticos, movilizantes, de mucho movimiento. Creo que ya uno, por ingresar a internet, googlear, informarse a través de los medios, creo que no hay que, digamos, demostrar mucho que estamos viviendo en tiempos que son exigentes, por así decirlo, tanto a nivel emocional, corporal y un montón de motivos más, que podemos descubrirlo y corroborarlo informándonos o incluso abriendo la puerta y saliendo a la calle. Y en estos tiempos caóticos, de miedo, de mucha incertidumbre, eso muchas veces tiene un impacto, tiene un poder sobre algo que pasa desapercibido. Me animo a decir que pasa desapercibido en la gran mayoría de los casos, sobre un factor fundamental sobre nuestra realidad. Ya sabes que Universo Fi es un puente de conexión, un puente de integración de disciplinas y enseñanzas donde te invitan, te muestran y te propician un sendero para que te transformes en el creador consciente de tu realidad. Entonces, ese factor importante que descubrimos quienes estamos en este camino, quienes estamos en estas enseñanzas, en estas disciplinas, son nuestras decisiones. En momentos de caos, en momentos de incertidumbre, en momentos de, como te mencioné, actualidad movilizante, todo eso tiene un impacto que muchas veces no nos damos cuenta sobre nuestras decisiones. Y en función de eso, tomamos nuestras decisiones. Y ahora te pregunto, ¿va a ser lo mismo o crees que va a ser lo mismo si tu decisión o tus decisiones las tomás desde un estado de miedo, desde un estado de estrés o desde un estado de incertidumbre? Creo que cualquier decisión que tomemos desde ese estado, hoy en día está corroborado, ahora vamos a ver por qué, nos va a llevar a un punto que ya está diagramado desde previamente, antes de que tomemos nuestra decisión. O sea, nos va a llevar a algo completamente diferente a lo que habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque esa vibración de carencia, de estrés, de caos, nos hace olvidar de un punto importantísimo. Y esto es tan importante que hay que todo el tiempo recordárnoslo, todo el tiempo, que nuestra economía, nuestra salud y nuestro bienestar jamás podría depender de factores externos. Si ingresamos en una plataforma
¿sí? En un sendero que te invita a que seas y seamos gestores, creadores de nuestra realidad. Entonces, desde ese lugar, desde ese marco, y ahora vas a ver lo que significa ese marco, podemos pensar desde otro lugar, entonces, en el mejor de los sentidos, ¿de qué depende nuestra economía, nuestra salud y nuestro bienestar? Diciendo esto, introduciéndonos en el tema, también para corroborar esto e incorporarlo, muchas veces hay que atravesar un telón, ¿sí? Es como si vos tuvieras que ingresar en un teatro y para llegar a esa fuente luminosa, ¿sí? Fuente brillante, tengas que atravesar un telón, porque es parte de, digamos, lo que enseñan también los mitos, ¿sí? Que una vez que uno atraviesa un túnel, que una vez que profundiza en ese famoso hoyo de Alicia en el País de las Maravillas, puede conectar con esa fuente luminosa y creativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a nivel colectivo, y aprovecho a saludar a Chubi y a Celia, muchísimas gracias por estar acompañándome, a nivel colectivo y social, se nos inculca, pensá que ya está, digamos, grabado a nivel inconsciente, no es que uno dice, bueno, puedo elegir, ya está tan incorporado que uno ni siquiera, digamos, se lo pone a pensar o a dudar. Ahí es donde está, digamos, el verdadero, por así decirlo, peligro. A nivel social y colectivo se nos inculca que, por ejemplo, si queremos tener salud, buena salud, lo que hay que hacer es comer sano, hay que hacer deporte, hay que comer alimentos alcalinos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, si queremos más dinero, por ahí nos dicen que hay que trabajar, y si querés más dinero, quizás tenés que trabajar más, digamos, ¿no? Acá te invito a que vos conectes con qué resonás de toda esta información, ¿sí? ¿Qué se te viene en este momento a la mente? Y también seguramente si querés lograr bienestar, lo primero que se nos ocurre es que hay que estar tranquilos. Hay que estar bien, hay que estar tranquilos, hay que meditar, hay que hacer práctica de relajación. Y todo eso que te estoy mencionando está muy bien, pero tiene un par de puntos suspensivos. ¿Cuáles son esos puntos suspensivos? Que todo eso, así como está mencionado, son conductas. Son conductas, o podríamos decir, habilidades también. Ahora, si queremos conocer el motivo por el cual esas conductas, aunque cambiamos de conducta, ¿no? Por ejemplo, yo, en el caso de que me levanto a cualquier hora de la mañana, entonces digo, bueno, voy a cambiar la conducta, me voy a levantar temprano. Pero sin embargo voy a comprobar, y esto lo puedes trasladar a lo que quieras, que no se resuelve algo solamente por cambiar conductas o a lo sumo aprender nuevas habilidades. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué, introductoriamente. Porque eso, para lograrlo, o sea, para lograr esos cambios, ¿sí? Para lograr esos cambios que no solamente te permitan cambiar vos, que cambiemos, sino que además tengan un impacto sobre tu realidad, que de eso se trata, de que somos creadores, más lo hemos olvidado, vamos a tener que hacer un viaje. Sí, vamos a tener que hacer un viaje. Y es el siguiente. Para hacer ese viaje, en este punto, el pasaje, ¿sí? A adquirir es recordar lo que nos enseña, por ejemplo, la física cuántica. La física cuántica nos viene, o sea, la física cuántica es una disciplina que lo que está haciendo a nivel, vamos a decirlo así, científico, para que se entienda, viene a confirmar muchísimas enseñanzas sagradas de la antigüedad. Y esto está muy bueno, no porque lo necesitemos, ¿sí? Sino que lo necesita nuestro hemisferio izquierdo, porque a todo le queremos encontrar una explicación lógica. Entonces la física cuántica nos viene a mostrar, o nos viene a brindar, digamos, explicaciones, experimentos, que lógicamente y experimentalmente nos permiten dar cuenta que nuestra realidad no parece tan estática, digamos. No parece tan sólida, no parece tan real. Y si la realidad no parece tan real, no parece tan sólida, no parece tan estática, eso implica también que también el dinero,
que es vamos a decirlo así, el billete o las monedas, incluso dinero digital, la salud, que tiene que ver con un estado corporal, y el bienestar, que también tiene que ver con un estado interno, significa entonces que para cambiar algunos de esos factores, por mencionarte algunos, la clave no está en ni las conductas ni las habilidades. Porque como enseña la física cuántica, las neurociencias y enseñanzas sagradas, el mundo objetivo, el que percibimos, es en realidad un espejo de un mundo subjetivo. La Kabbalah te lo vendría a decir, es el espejo de un mundo invisible. ¿Sí? Platón, o mejor dicho Sócrates, te vendría a decir, es el espejo del mundo de las ideas. Entonces estamos viendo aquí que esa materia que podríamos llamar dinero, ese estado corporal que podríamos llamar salud, y ese estado también interno que podríamos llamar bienestar, y sentirlo y verlo, depende de un factor fundamental que es el que interactúa con tu realidad. Una palabra muy conocida que te voy a nombrar, pero que muchas veces por estar habituados, ¿sí?, a determinados pensamientos, a determinado movimiento cotidiano, nos olvidamos. Y ese factor es nuestra mente. ¿De qué depende tu economía? ¿De qué depende tu salud? ¿De qué depende tu bienestar? Depende de tu mente. Si querés que te lo diga por ahí un poco más científico, te podría decir depende de nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una supercomputadora que ni siquiera la computadora más avanzada hoy en día, aunque hagan creer lo contrario, se iguala al funcionamiento de nuestra mente. Y nuestra mente, que es un contacto directo, es como un aparato, digamos, de internet, de Wi-Fi, es el eje a través del cual se modifica absolutamente todo. No por la mente en sí misma, sino por lo que viene a continuación, que son los marcos de referencia. Estamos viendo entonces que, haciendo una introducción, cuando muchas veces creemos que en tiempos caóticos, no, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Cómo me voy a sentir bien? ¿Cómo voy a lograr bienestar? Si mirá lo que está pasando afuera, mirá que la economía, que la inflación, que Argentina, que X país, ponele el nombre que vos quieras. Nos olvidamos que nuestro mundo subjetivo, a través de nuestra mente, a través de nuestros marcos de referencia, que son instrucciones de cómo procesamos nuestra realidad, digita lo que va a suceder con tu economía, tu salud y tu bienestar. Si lo querés trasladar a vínculos de pareja, lo querés trasladar a negocios, lo podés trasladar a donde quieras, porque estas son leyes que funcionan automáticamente, en el mejor de los sentidos, para todo. ¿Se entiende hasta aquí? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo que quiera compartir como experiencia, ya saben que bienvenido sea, lo pueden hacer. Obviamente este espacio está abierto y tranquilamente lo pueden hacer, o si no, después lo pueden hacer a través de contactarme a mi mail, mi WhatsApp y las vías de contacto. Entonces, si tuviéramos que pensar el factor dinero, por así decirlo, desde nuestros marcos de referencia, te preguntaría, para empezar a ingresar ahí, de acuerdo a tu contexto, ¿sí?, de acuerdo a tu aprendizaje, ¿qué aprendiste respecto del dinero? De acuerdo a tu contexto infantil, de acuerdo a tus primeros años, ¿qué fue lo que aprendiste respecto del dinero? Y ahí es donde empezás a ver y quizás poner un poquito más de luz en esto que te estoy diciendo, para que te permita darte cuenta y a lo sumo también recordar, y de esto es la invitación que quiero hacerte, que ahora paso a mencionártela, que todo factor material, aunque no lo entendamos, y lo vas a entender, aunque no lo comprendamos, y lo vas a comprender, y aunque muchas veces no tengamos herramientas, y las vas a tener,
depende de nuestra mente, de nuestros marcos de referencia. Por ejemplo, si naciste en un contexto en donde pudiste experimentar, sentir, vivenciar que el dinero solamente se ganaba, por así decirlo, con el sudor de la frente, como indica la Biblia también, y no voy a entrar en terreno religioso, obviamente va a haber un marco que te va a digitar que la única manera, o maneras similares para que vos tengas dinero, va a ser a través del esfuerzo. Va a ser a través de estar trabajando 12 horas, 9 horas. Sin embargo, lo sorprendente de esto es que, ¿qué sucederá cuando vos querés generar más dinero, pero salir de ese marco de esfuerzo? Que va a suceder algo en nuestra mente. Nuestra mente programada, esos automatismos, esos hábitos, van a empezar a sentirse un poco incómodos. ¿Por qué? Porque estás empezando a cambiar esos marcos de referencia. O al menos a verlos y profundizarlos. Que ese sería el punto principal. Y la clave, obviamente, el factor fundamental, es que vos puedas cambiar esa programación, porque los marcos de referencia están grabados ¿en dónde? A nivel inconsciente, a nivel celular. Los marcos de referencia son como los filtros a través de los cuales percibimos y experimentamos nuestra realidad. Hoy ya está comprobado, ya de hace mucho tiempo, que en realidad no vemos con los ojos, sino que vemos con nuestro cerebro. Y nuestro cerebro muchas veces nos hace ver cosas que no son reales, nos hace interpretar cosas que solamente se ajustan de acuerdo a nuestros marcos de referencia. Si por ejemplo entonces, en algún momento, aunque los medios digan lo que digan o leas las noticias, etc., te corres al caminito de cómo voy a hacer, al camino del estrés, etc., pues esa es mi invitación. Brindarte un sendero a través de un ciclo de charlas gratuitas online que voy a estar brindando, en donde vos puedas comprobar cómo funciona todo esto. Y darte cuenta que en realidad, tanto la economía a nivel general, como la salud a nivel general, como el bienestar a nivel general, solamente pueden llegar a cambiar de uno en uno y dependiendo de lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro interior. Por ejemplo, en esos marcos de referencia. Que en primera instancia, reconocer esos marcos, que reconozcas esos marcos, que hagas esa introspección y mover esa perspectiva, es lo que va a hacer muchas veces que después afuera te encuentres con otra realidad. Porque si estamos viendo que todo lo externo, ese mundo objetivo, entre comillas, depende de lo interno, entonces pues por añadidura conviene ir hacia ahí. Creo que no habría, digamos, ni siquiera pensarlo con lógica. Encima si tenemos experimentos, pruebas científicas que lo avalan una y otra vez. Ahora, ¿por qué no conviene, mucho menos aún en estos tiempos, pensar en el dinero, en la salud y en el bienestar como algo externo a nosotros? ¿Por qué no conviene? ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque eso nos pone automáticamente dependientes de una afuera que aparentemente pareciera que no tenemos opinión o implicación. Sin embargo, si cambiamos de marco, si cambiamos de sendero, porque esto es como decir, muchos caminos llegan a Roma, no solamente uno, vamos a poder vincularnos con nuestra economía, nuestro bienestar y nuestra salud de una manera completamente diferente. ¿Sí? Completamente diferente. Por ejemplo, comprobar que nuestra mente procesa nuestra economía, nuestra salud y nuestro bienestar de una manera a nivel, vamos a decirlo así, consciente, y a nivel inconsciente lo procesa de otra manera.
Si quizás vos te estás preguntando, bueno, ¿qué es la mente inconsciente? Pues es básicamente el encargado de mantenernos con vida. Que en este momento hay un mecanismo que mientras estoy aquí contigo, se está encargando de respirar. Hasta que me doy cuenta de que estoy respirando. Si no, era un mecanismo que era completamente autónomo. Y así como ese mecanismo funciona por sí, porque funciona, también en nosotros funcionan por sí esos marcos de referencia que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con el bienestar y que tienen que ver con la salud. ¿Qué son los marcos de referencia? Como indica la palabra, es un marco. Es lo que diagrama lo que ingresa ahí y es lo que diagrama lo que no ingresa ahí. Por ende, como mencionaba en el ejemplo, si hay alguien que en un contexto de cuando era pequeño, en sus primeros años, como marco de referencia, tenía que estar conviviendo con familiares que constantemente se enfermaban, que tenían problemas de falta de salud, obviamente todo eso va a configurar un marco de referencia en donde el cuerpo es algo débil. Entonces esa persona va a empezar a ingresar en su mente, en su información biológica, en su información celular, marcos de referencia que hacen que el cuerpo es algo débil, el cuerpo hay que protegerlo y yo no tengo algo que hacer contra eso. ¿A dónde nos puede llevar ese marco? ¿Quién se podría animar, a quien gusta, mencionar por aquí a dónde nos puede llevar tener marcos de referencia así? Si lo pensamos, si lo conectamos, si lo vemos por un minuto. Un marco empobrecido, limitante, ¿sí? Condicionado por información, en donde ni siquiera tenemos algo que hacer. ¿Cuál es la clave entonces? Pues como te dije, empezar a cambiar esos marcos de referencia. Mover esas perspectivas, que son las que generan que esos marcos de referencia funcionen de la manera en que están funcionando. Las neurociencias hoy en día, siempre digo por suerte porque es como que no es que me lo tenés que creer, sino que lo podés corroborar. Las neurociencias hoy en día nos vienen a recordar, algo que ya desde la antigüedad también nos vienen a recordar, que lo que vemos y experimentamos ya de por sí está condicionado a nivel celular. O sea, acordate, como te digo, no vemos con los ojos, sino que vemos con nuestro cerebro. Eso cambia completamente porque cualquier cosa que uno ve, de hecho hay experimentos maravillosos que son los que voy a estar compartiéndote en el ciclo de charlas online. Uno comprueba cómo estamos muchas veces creyendo mecanismos o pensamientos o ideas que creemos que son reales pero que no lo son. Y está comprobado esto. Científicamente hay un montón de experimentos que nos muestran cómo constantemente nuestro cerebro nos engaña. ¿Pero por qué? Uno puede decir, ¿por qué nos engaña nuestra mente? Quizás por ahí te lo preguntas. Primero por dos motivos. Una, no nos quiere engañar. ¿Sí? Simplemente está programada de esa manera. Dos, en ningún momento, quizás, no digo que todos, nos interrogamos qué es lo que hay en nuestra mente. Y tres, muchas veces, en un 99,99%, por decirlo así, no nos han enseñado el manual de cómo funcionamos. Cómo funcionan nuestros marcos, cómo funciona nuestra información celular, cómo reprogramar, desprogramar, programar e ingresar nueva información y cuáles son los tips claves para que esto después, como te digo, no quede solamente en un nivel conductual, sino que los cambios se hagan en, la Kabbalah lo diría así, en esos mundos invisibles. Entonces, me animo a decir que a través de este encuentro en vivo, introductorio, es importante que recordemos que nuestra mente es la gestora absolutamente de todo. Depende de cada uno de nosotros, si así lo queremos, de que nuestra mente funcione a nuestro favor
nuestro cerebro funciona a nuestro favor o quede como un mecanismo así automático y que no sabemos la información que tiene, no sabemos los marcos que tiene, no sabemos la programación a nivel celular. Entonces vamos a seguir creyendo que cuando tenemos 80 años no podemos hacer algo, cuando tenemos 70 años no podemos hacer algo, cuando tenemos 50 años no podemos hacer algo. Y eso solamente es información. Creencias que están en nuestra mente. ¿Se puede modificar? Se puede modificar. ¿Se puede evitar un montón de conflictos? Sí, tomando conciencia de todo esto. Esto está comprobado y esto es parte de lo que quiero compartir contigo. A quienes lo deseen, lo vuelvo a mencionar, es gratis. Un ciclo de charlas gratuitas que tenés tiempo para inscribirte hasta inclusive el 22 de abril. Si querés participar, podés enviarme un mensaje aquí por Instagram, en donde te voy a pasar el link para que directamente te inscribas. O si no, también tenés los datos a través de la descripción de este mismo videoprograma que voy a estar subiendo en mi canal de YouTube. Ahí podés acceder al enlace, podés anotarte, podés inscribirme y podemos seguir profundizando en mucho más todo este tema. Si por ahí te estás preguntando qué es lo que vamos a estar recorriendo, bueno, primeramente, parte de lo que voy a estar recorriendo, obviamente ampliando mucho más el tema, interactuando, poniendo ejemplos, que realmente sea algo que te aporte, por así decirlo, por mencionar, ¿sí? Y aprovecho a saludar a Ingrid, Julia, Felipe, 11, Ave Sánchez, Román Ariel. Bueno, muchas gracias por estar aquí, acompañándome, por estar en el día de hoy sumándose a este Instagram Live. Y como te decía, ¿qué es lo que vamos a estar recorriendo en ese ciclo de charlas gratuitas? Primero, ¿cuáles son las claves ocultas de lo que está sucediendo en estos tiempos? Y lo principal, obviamente, cuando digo en estos tiempos, es a nivel social. Y cómo evitar que ese caos y esa incertidumbre que muchas veces, digamos, aparecen en los medios de comunicación, cómo evitar que eso ingrese en tu vida. También, qué enseñanzas, aprendizajes, nos brindan los más recientes descubrimientos sobre física cuántica y neurociencia. Y cómo esto se relaciona con esas enseñanzas ancestrales sagradas. ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Cuáles son esos mensajes? ¿Y cómo se relacionan? Algo fundamental que yo cuando, por así decirlo, lo aprendí, obviamente lo sigo aprendiendo y sobre todo lo sigo aplicando, cómo en realidad descubrimos y funciona esto de que nuestra realidad no es una, sino que son tres. ¿Por qué tu realidad no es una, sino tres? Y lo principal, cómo interactúan. Esto también lo vamos a estar recorriendo. Y también el próximo ítem a mencionarte, bueno, obviamente muchos más, que hace que nuestra vida ingrese, por así decirlo, en carencia o que hace que ingrese en un sendero de oportunidades. A mí me gusta nombrarlo como creación expansiva, que hace que nuestra vida ingrese en carencia, ¿sí? Carencia, como lo indica esa palabra, o en un sendero de creación expansiva. Bueno, esto es parte de lo que voy a estar compartiendo con vos. Si es de tu interés, si te interesa, ya sabes que puedes invitar a quien guste, que le interesen todas estas temáticas, que por sobre todo no quede solamente en una cosa teórica, sino que puedas ver cómo funciona. Y eso es parte del camino, ¿sí? O del viaje que quiero que recorramos juntos. Si estás interesado, lo vuelvo a aclarar, son charlas gratuitas, te podés inscribir, me puedes contactar por aquí, por mensaje, y te envío el enlace para que te inscribas. O si no, cuando este video te encuentres con este video en YouTube, ahí en la descripción vas a poder inscribirte. Nos vamos a encontrar, es una charla gratuita que no es grabada,
¿sí? Sino que es en vivo, o sea, no es que vas a acceder a un video grabado en donde si tenés alguna duda, si tenés alguna consulta, aguántese. No, vas a ingresar a una sala privada, ¿sí? Una sala privada en donde nos vamos a encontrar y vamos a estar recorriendo parte de todos estos temas. Ojalá que sea de tu interés y por sobre todo con lo que hemos visto hoy, con lo que vimos al inicio y también en el nudo, puedas comprobar entonces en dónde reside el factor fundamental con el cual responder a esa pregunta de qué depende tu economía, tu bienestar y tu salud, y además lo que vos quieras ingresar en esa pregunta. De mi parte, una vez más, te doy las gracias a todos los que están aquí, les agradezco muchísimo por estar acompañándome. Abrazo a Román, a Once, a B. Sánchez, a Ingrid, muchísimas gracias Ingrid por tu mensaje, a Logos Astral, a Julia y ahí también a quienes tuvieron la amabilidad de seguir sumándose. Ojalá nos encontremos y como siempre te digo, entonces nos encontramos una vez más la próxima semana, el próximo viernes en vivo, ¿sí? Nuevamente aquí en vivo a través de Instagram Live de Universo Fi. Y también estate atento, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que actives la campanita y que le recuerdes a YouTube que te informe de las nuevas novedades. Porque vemos que estamos en estos tiempos viviendo así como muy acelerado y de repente cambia algo y hay que estar ahí siempre al pie, actualizado para recibir esas notificaciones. De mi parte, muchas gracias y nos encontramos en un próximo video programa de Universo Fi a través de Instagram Live y luego también en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Muchísimas gracias.